Hola, mis hermanas. Buenos días. Es para mí un privilegio estar con ustedes otra vez y hoy vamos a estudiar una historia muy linda, la historia de Agar. Agar es un personaje bíblico que vamos a encontrar en el libro de Génesis y le he titulado Fugitiva por algo que vamos a ver a continuación. ¿Alguna vez te has sentido así? No sé si ustedes se han sentido así, pero a veces pareciera que nos sentimos invisibles, ¿no? Pensamos que nadie nos ve, pensamos que nadie nos toma en cuenta. eh, no sé, cuando yo era niña me acuerdo que a veces quería ese superpoder, ¿no? Vería yo a la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos y yo decía, "Ah, yo quiero tener ese superpoder porque se me hacía algo interesante", pero la realidad es que nadie quiere sentirse invisible, nadie quiere pensar que pasa desapercibida. Así se sentía Agar y vamos a leer su historia. La historia comienza en Génesis 16 y he compartido aquí con ustedes el texto bíblico en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Vamos a hacer una pausa en esta parte de la historia. ¿Creen ustedes que Agar se sentía invisible? ¿Creen que se sentía vulnerable? Fíjense, era una esclava, entonces socialmente era vulnerable. No tenía derechos, debía hacer lo que decían sus amos, estaba a expensas de lo que sus amos decidieran sobre ella y podían ellos venderla a otra persona, etc. También podemos pensar que al ser una esclava no tenía nada, no tenía posesiones, no tenía dinero, no tenía una cuenta de banco, entonces era financieramente vulnerable. Si no era por sus amos, ella tenía que buscar cómo tener eh, tener su sustento. También podemos pensar que físicamente era vulnerable porque estaba embarazada. Estaba embarazada, era una mujer, por así decirlo, soltera, porque si bien era Abraham el padre, ella no era una esposa, ella era una esclava, una concubina. Tenemos entonces a una mujer que en muchas áreas de su vida seguramente se sentía sola, se sentía abandonada, se sentía vulnerable, se sentía invisible. ¿Quién se iba a preocupar por alguien como ella? Ella huye, pero ¿a quién le iba a interesar una esclava fugitiva? Precisamente el nombre de Agar, dicen los expertos, tiene una raíz que podría llevarnos a pensar que la definición de su nombre es fugitiva. Pero seguimos leyendo. Agar huye, como ya hemos dicho, ahí pueden ver en el dibujo un poquito que está embarazada, y nos dice la escritura, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Subrayé aquí el ángel del Señor, porque si ustedes ven con cuidado las apariciones del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, podemos deducir que este ángel del Señor no era un ángel cualquiera, no era un ángel, un querubín o un serafín, sino era el mismo Señor Jesús. Jesús apareció varias veces en el Antiguo Testamento en esta forma de un ángel, de un ser resplandeciente, y se le apareció a esta mujer, a Agar. Y he estado estudiando que hay varias maneras de mirar la escritura. La escritura se puede mirar como con diferentes llaves.
Y según la llave que utilices es lo que te resalta en el texto. Por ejemplo, podemos usar la llave de la salvación. Y al insertar esa llave en el texto bíblico, todo lo que vemos nos habla de salvación. O si insertamos la llave de la iglesia o de los tiempos finales o la llave del Espíritu Santo, vamos encontrando nuevas riquezas. Hoy quisiera que al estar pensando en esta historia, insertemos la llave de una palabra muy especial, que es la palabra de la ternura. Vamos a ver la ternura de Dios. Dios es tierno y tierno no es nada más alguien que abraza, alguien que mima, alguien que llega y te da una palmadita en la cabeza. No, la ternura no es solamente algo que se expresa en acciones, en gestos, de una manera física. La ternura también es empatía. La ternura es ponerte en los zapatos del otro, sentarte y escuchar, sentarte y querer comprender, sentarte y aconsejar. Así aparece Jesús en este pasaje. El ángel del Señor se la encuentra en el desierto junto a un manantial y no la reprende, no la hace menos. En primer lugar, le habla, le habla. El ángel del Señor le habla a una mujer. Las mujeres históricamente hemos sido despreciadas, hemos sido menospreciadas, se nos ha considerado de segunda clase. En muchas culturas podemos ver eso, sobre todo en las culturas antiguas. Así que el hecho de que Jesús viniera y hablara con esta mujer en este contexto, a una esclava fugitiva, nos habla de que al Señor le interesaba tener esta conversación con ella. Y le hace una pregunta muy tierna. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? ¿Sabía él la respuesta? Claro, pero permite que Agar conteste. Y luego le da una orden, le dice, regresa a tu señora y sométete a su autoridad, y le da una promesa. Yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Muchos de los que atacan la Biblia dicen que a Dios no le interesa la mujer, que Dios trata a la mujer también como de segunda categoría. Nada es más lejos de la realidad. Menciónenme cuántos libros antiguos tienen el nombre de una mujer. Los griegos tienen sus libros, la Ilíada, la Odisea. Los egipcios tenían el libro de los muertos. Los asirios tenían las crónicas de Hammurabi. También está de Gilgamesh, ¿no? La leyenda de Gilgamesh. Teníamos también en India el Ramayana, aquí en nuestras culturas prehispánicas el Popol Vuh. La Biblia, este texto que tenemos en sus 66 libros, incluye 2 libros cuya protagonista es una mujer y el nombre del libro mismo es de una mujer, Ruth y Esther. Pero no solo eso, vez tras vez Dios habla directamente con las mujeres, habla a su corazón, habla a sus necesidades. Y bueno, en el Nuevo Testamento tenemos muchas historias, pero esta es una de estas historias especiales en el Antiguo Testamento donde Jesús mismo habla con una mujer y es una esclava, es una fugitiva y ni siquiera es una judía, no es descendiente de Abraham, es una mujer egipcia. Vamos a continuar. El ángel también le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Betel. Bered, perdón. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Esta mujer Agar, en este encuentro con Jesús, le da un nombre al Señor. Empieza a referirse con él de una manera muy especial. Si bien Abraham se refería a él como el Adonai, el Todopoderoso,
Si bien en los textos antiguos se le refiere al Señor como Elohim, ¿verdad? Ese Dios plural, ese Dios creador, ese Dios eterno, ella le da el nombre de El Roy, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Esta mujer que se sentía invisible, que no era tomada por la sociedad en cuenta. ¿Por qué? Porque era una esclava, era una fugitiva, aparte estaba embarazada, no tenía financieramente nada. Una mujer que era descartable, entre comillas, en términos del mundo antiguo y tal vez también del mundo moderno. Dios se fijó en ella y Dios la vio. Y los ojos de Dios no se han cansado, mis hermanas. Hay muchas mujeres en este siglo XXI que se siguen sintiendo como Agar, invisibles. Muchas literalmente están invisibles detrás de un velo. En todos los países musulmanes hay mujeres que sufren cosas que no nos podemos imaginar, que también su misma cubierta, la misma sociedad que las reprime, que las hace a un lado, que les dice que son de segunda categoría, las hace sentir probablemente invisibles. Pero Dios sigue viéndolas. Dios no se ha cansado de ver a las mujeres y sobre todo a las que nos sentimos invisibles. Y quiero contarles una historia que acabo de leer y no es coincidencia que yo leyera esta historia y muy pronto de que yo leí esta historia me pidieran que yo hablara de Agar. Voy a resumirla mucho por cuestión de tiempo, pero es la historia de Cadi y Amina, dos mujeres cuyos nombres han sido cambiados por su protección, obviamente, pero son dos mujeres que viven en Arabia Saudita, en la Meca. Y si ustedes saben algo de la Meca, sabrán que es el lugar más sagrado del Islam. Y ahí se va una vez al año a una peregrinación muy importante y se pone este artefacto en medio, Kaaba, es este artefacto, este cuadro grande y la gente, ven ustedes ahí en la foto, se hace sus oraciones alrededor y es un gran evento. Pues esta historia comienza con Cadi. Cady empezó a tener estos, estos sueños extraños en donde se le aparecía un hombre de una túnica blanca y resplandeciente que ella inmediatamente identificó como Jesús. Y lo identificó porque el Corán menciona a Jesús y porque sí había oído un poco acerca de él. Entonces ella empezó a decirle, Jesús, tú estás apareciendo en mis sueños, pero yo quiero saber si tú de verdad eres real. Quiero que te aparezcas a mí. ¿Y saben cuándo se le apareció? En uno de los días más santos de los festivales islámicos. Ella fue a la Meca, al lugar principal, a este lugar donde está la mezquita principal, y vio a Jesús. ¿Y saben dónde lo vio? Lo vio arriba de esta caja. Obviamente lo vio en una visión, no todos los demás lo vieron, pero ella lo vio y empezó a decir, Jesús, Jesús. Ella dijo, me van a matar porque yo estoy aquí en este lugar lleno de gente islámica y yo estoy diciendo su nombre. Nadie la escuchó, pero ella escuchó que otras personas allí mismo estaban diciendo la palabra Jesús y sus ojos se estaban dirigiendo al mismo punto donde ella estaba dirigiendo su mirada. En pocas palabras, Jesús no solo se le apareció a ella, ese día se le había aparecido a más personas. Cady, feliz de haber encontrado a Jesús, corrió con su amiga Amina, su amiga de la infancia, y le empezó a contar de lo que había visto. Su amiga le dijo, oye, no, espérate, nosotros somos musulmanes, el hecho de que tú me estés diciendo esto es ofensivo. Además, no puedo creer que esto está pasando. Tú no puedes seguir a Jesús, somos musulmanas. Y Cady le preguntó, Amina, ¿y tú estás feliz con el Islam? Y Amina le dijo, no, no, yo no estoy de acuerdo en cómo el Islam hace que traten a las mujeres. Ella era una chica joven, pensadora, lectora, y ella decía, no, esto no puede ser, esto no es correcto. Cady le dijo, Jesús es real. No, le dijo Amina, yo no lo he visto, tú ya lo viste, pero yo no. Cady le dijo, entonces, ora, pídele a Jesús que se revele a ti. Amina titubeó meses, pero finalmente comenzó cuando vio los cambios en Cady, cuando vio su gozo, su felicidad que se percibía tan clara.
Amina entonces también empezó a pedirle a Jesús que se le revelara. Y una noche, y quiero leer esto, una noche Amina tuvo un sueño y al otro día buscó a Cadi y le dijo, Cadi, Jesús se apareció a mí la noche anterior. Fue la mejor noche de mi vida y esto es lo que me dijo. Amina, yo soy el Roy, el Dios que te ve. Ese es mi nombre. Ese es quien soy. Escuché tu clamor. Te escucho y te veo, Amina. No, es increíble, hermanas. Yo casi lloro de la emoción cuando leí esta historia real de una mujer hoy, siglo XXI, viviendo en Arabia Saudita, en la Meca, uno de los países más cerrados al Evangelio, y teniendo una aparición semejante a la de Agar, donde el ángel de Jehová vino a ella en este sueño y usó las mismas palabras que usó con Agar. Y Amina continuó, y Cadi me dijo que me ama. ¿Crees que él me quiera volver a visitar? Él me ve, Cadi, él me ama. Entonces le dijo Cadi, ¿sabes? Tenemos ahora entonces que ir al pozo. ¿Al pozo? Le dijo Amina. ¿Y saben qué era el pozo? El pozo es la iglesia subterránea y clandestina de Arabia Saudita. El pozo son estas reuniones secretas, clandestinas de cristianos que se tienen que esconder para practicar su fe en uno de los países más cerrados del mundo. Amina aceptó gustosa y fue con Cadi. Y una vez que estaban allí, ella, Amina, les contó a todos los hermanos en la fe su historia, su sueño. Y el pastor le dijo, en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, implicaba una visita de Jesús. ¿Lo ves? Dios permitió que a ti se te diera el mismo nombre para referirte a él que se le dio a Agar, el Dios que te ve. Y Amina contestó, yo soy una hija de Agar. No solo Jesús vino a ella, también vino a mí. Las dos nos cuestionábamos si Dios nos veía, si a Dios le importábamos. Y Él nos ve. Somos mujeres, sí, pero Él nos ve y Él nos ama. Mi querida hermana, la historia no termina ahí. Génesis 21, fugitiva otra vez. Agar da a luz a Ismael y luego Sara da a luz a Isaac y siguen los problemas. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego le despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Nuevamente, Agar es fugitiva. Nuevamente se queda sin nada. Vean lo que le dio a Abraham. Le dio comida, un recipiente de agua y lo amarró todo a los hombros de Agar. Siendo Abraham un hombre fiel, un hombre bueno, yo supongo que le dio algo de sustento. Le dio a la mejor joyas o le dio algo de valor para que ella sobreviviera e intercambiara. Ella probablemente se dirigía a Egipto, que era su país natal, pero estuvo en el desierto y aunque Abraham le proveyó poca agua, no alcanzó.
Seguimos leyendo. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Segunda vez que el ángel de Jehová habla con Agar. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Por segunda vez, el Señor salva a Agar. La primera le dice, Agar, yo te veo. Regresa con Sara. La segunda vez le dice, yo escuché el llanto de tu hijo, yo te escucho también a ti, no tengas miedo. Sigue tu camino, le da agua y le dice que siga su camino. Y de Ismael viene una gran nación. Vienen muchas naciones que hoy viven en una parte muy específica de nuestro planeta, en el Medio Oriente. Y esto me llevó a otra historia que apenas leí. La historia del clamor de esos hijos que crecen en medio de la guerra, que crecen en medio de la destrucción y de la violencia, esos niños inocentes. ¿Está Dios escuchando su llanto? Y les cuento esta historia. Esta historia comienza en Alepo, Siria. Y si ustedes han leído las noticias, saben perfectamente bien que en este lugar ha habido guerra. Pero esta historia comienza un poco antes de la guerra, en Alepo específicamente, y se trata de la historia de Dina. Dina, una mujer siria, tenía el peor matrimonio en todo el mundo, o así lo decía ella. Se había casado con su esposo, porque y ustedes saben que mucho en la cultura islámica los padres tienen la última palabra, y se había casado con Muhammad, que es como decir Mahoma, un nombre muy común en el Medio Oriente, pero le vamos a llamar Muhammad. Y desde el principio su matrimonio fue un infierno, como ella lo describía. Muhammad la golpeaba por todo. Muhammad era un hombre iracundo, era un hombre lleno de ira y de enojo, y por cualquier cosa la golpeaba. Pero aparte Muhammad la engañaba. La engañaba abiertamente, no con una, sino con muchas mujeres. Llevaba a las mujeres incluso a su casa y un poquito, diríamos, solapado por la misma religión, él concretaba estas citas de matrimonios temporales, y que es una forma, vamos a decir, socialmente aceptable de tener amantes. Pero eso no quitaba que eso hería a Dina, fuera oficial o permitido por el imam, el sacerdote islámico. Eso no importaba. Dina se sentía poca cosa. Dina era constantemente golpeada, constantemente herida en su mente, en su corazón, en sus emociones por las palabras hirientes de su esposo, y ella tenía sus 2 hijitos. Y quería proteger a esos niños de este hombre violento, que si bien todavía no comenzaba a volcar su violencia sobre estos 2 pequeños, ellos estaban constantemente atestiguando esta violencia y este dolor. Así que Dina, ¿saben qué planeó? Planeó matar a su esposo. Ella dijo, yo lo voy a matar, lo voy a asesinar. Y tenía ya el plan perfecto, que se lo compartió a su hermana. Y le dijo, yo voy a usar veneno de rata para que nadie se dé cuenta. Y en unos días voy a hacer la cena y voy a mezclar veneno de rata y voy a matar a mi esposo. Pero antes de que estos días se cumplieran, llegaron los rebeldes y llegaron las fuerzas del gobierno a Alepo y comenzó la guerra. Muhammad no le había contado a Dina que había tenido en los últimos días unos sueños un poco perturbadores. No se lo contó, pero decidió enviar a Dina y a sus 2 hijos a casa de sus suegros, que estaba un poco más lejos de Alepo, para protegerlos. Dina
tomó el carro, subió a sus hijos, manejó y dijo, yo no regreso, yo no vuelvo con Mohammed, aquí se acabó. Ella lo vio como una respuesta de Alá a sus oraciones, ¿verdad? Muhammad se quedó para ver si se unía a los rebeldes o si se unía al gobierno, pero indeciso, confuso, cobarde, porque también él era un cobarde, a pesar de que golpeaba a su esposa ya a la hora de pensar en una guerra, se acobardó y se echó a correr y dijo, voy a alcanzar a mi esposa con mis suegros. Pero no llegó hasta donde vivían sus suegros, sino que se tuvo que esconder por lo difícil que estaba la artillería en la ciudad de Alepo. Tuvo que esconderse en un edificio como estos que ven ustedes ahí en las fotos. El edificio ya estaba destruido, pero tenía un sótano. Y él encontró ese sótano y dijo, me voy a esconder aquí. Me tengo que esconder aquí o voy a morir, porque los soldados no preguntaban si eras de los rebeldes o si eras a favor del gobierno. Ellos veían a una persona pasar y tiraban. Una vez que se metió al sótano, descubrió que no era el único. Había 50 y tantas personas ahí también escondidas, todas esperando que terminara el fuego, un cese al fuego, pero no sucedió. Pasaron 10 días. 10 días en que muchas de esas personas empezaron a desesperarse y se salían, porque aparte de que estaban encerrados en este lugar húmedo, oscuro, lleno de ratas, lleno de alimañas, además de todo se les acabó el agua, se les acabó la comida, entonces la gente desesperada se salía y Mohammed les decía, no, no lo hagan porque los van a matar, y efectivamente salían y morían, pero Mohammed decidió esperar. Se encontró con un amigo ahí, conoció a un hombre ahí llamado Ali, y estaban conversando, y en esas conversaciones los dos empezaron a contarse de algunos sueños que habían tenido, y concluyeron que ambos, unos días antes de que empezara la guerra, ahí en Alepo, habían soñado con Jesús, y ambos se preguntaban por qué, hasta que en el día 8, 7 u 8, no recuerdo bien, en que ya no tenían comida, ya no tenían agua, escucharon un golpe. Ta, 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 ta. Era un golpe en una ventanita que se alcanzaba a ver desde el sótano. Y Ali fue y se asomó y regresó corriendo con Mohammed. Es él. Y Mohammed le dijo, ¿quién? Pues un general, enemigo, un capitán. No, le dijo, es Jesús. Mohammed le dijo, ¿qué? ¿Jesús? Sí, nos trae agua y comida. Salieron a la ventana y ahí estaba el agua y la comida. Por la tarde regresó Jesús y les dejó agua y comida. Al otro día regresó Jesús y les dejó agua y comida, hasta que llegó el día 10 en el que cesó el fuego y Mohammed dijo, tengo que irme de aquí. Llegó a casa de sus suegros, callado, sucio, desaliñado, y Dina dijo, qué horror, este hombre regresó, no puede ser, no puede ser. Ella había estado feliz pensando que lo habían matado, pero él había regresado callado y le dijo, nos vamos a la casa. Dina le rogó a sus padres que no la enviaran de regreso, pero ellos le dijeron, somos una familia musulmana, está prohibido que te separes de tu esposo, te regresas con él. Dina regresó imaginando lo peor, que ahora la ira de Muhammad iba a acabar con la vida de ella, y volvió a buscar el veneno para rata, pero notó que su esposo estaba taciturno, estaba callado, estaba confundido. Ella pensó, a lo mejor algo le dañó aquí la mente mientras estaba la guerra. Pero pasaron los días y sin que Dina supiera, Mohammed salió un día y entró a una iglesia cristiana para robar una Biblia. Robó la Biblia y se la llevó a su casa y empezó a encerrarse en un cuarto a leer la Biblia. Dina dijo, bueno, ya no está encerrado con un amante, pero ahora no sé qué hace, a lo mejor se droga. No sé qué está pasando, él está como loco. Pero él estaba leyendo la Biblia, hasta que ya no pudo más y fue a buscar a otros cristianos. Él conocía a un cristiano del trabajo de tiempo atrás, lo fue a buscar, él le dijo dónde se reunían y empezó a reunirse y entendió el mensaje de salvación y conoció a Jesús. No podía creer que Jesús lo perdonara. Él estaba muy consciente de sus pecados, estaba muy consciente de sus errores, pero agradeció que Jesús lo perdonara.
Después, Dina empezó a sospechar hasta que un día lo encaró y le dijo, ¿qué te pasa? Ya sé que no son mujeres, ¿qué estás pasando? ¿Te drogas? ¿Ya no me peleas? ¿Ya no me golpeas? ¿Ya no gritas? ¿Qué tienes? ¿Qué está mal? Y él le confesó la verdad. He creído en Jesús. Soy cristiano. Dina se puso muy mal, pataleó, berreó, se molestó, pero seguía viendo los cambios y veía que sus hijos adoraban a su padre. Llegaba su papá y a diferencia de antes que se iban a esconder, llegaban, lo abrazaban, él los cargaba, los mimaba y les hablaba de Jesús. Dina le dijo, pues mira, si Jesús te perdonó, qué bueno, pero yo no, yo jamás te voy a perdonar. Pero la curiosidad pudo más y Dina acudió a una de las reuniones cristianas. Y estando allí, viendo el amor de los unos a los otros, viendo a Muhammad cantar, se animó a leer la palabra de Dios y creyó en Jesús. Obviamente las familias de inmediato los rechazaron, de inmediato los hicieron a un lado, de inmediato ordenaron una sentencia de muerte contra toda la familia porque ahora eran cristianos, una sentencia que va firmada por los sacerdotes islámicos, los imames, y entonces ellos tuvieron que huir de Alepo. Como tantos refugiados sirios, terminaron en Jordania en un campo de refugiados. Pero allí los encontraron unos misioneros que escucharon esta historia y que luego la escribieron en un libro. Y estos misioneros describen a Mohammed Adina y dicen, no hay pareja más feliz en este campo de refugiados, donde hay enfermedad, donde hay tristeza, donde hay desolación, ellos están como recién casados en una eterna luna de miel. Los ves en el campamento tomados de la mano, abrazándose, besándose, algo que también es tan contrario a la cultura árabe y a la cultura oriental. Pero ahí los ves, dicen estos misioneros, llenos de gozo y compartiendo a todos de Jesús, porque Dios los vio, Dios los escuchó. Dios escuchó el clamor de esa mujer maltratada. Dios escuchó el clamor de esos niños que vivían llenos de miedo. Y Dios visitó a esa familia. ¿Te sientes invisible? Dios te ve y Dios te oye. Yo no sé cuáles son tus circunstancias. Definitivamente espero que no sean como las de Dina, como las de Cady y Amina, pero quizá lo sean. Quizá vives maltrato, quizá vives desprecio, quizá nadie sabe realmente lo que pasa dentro de ti. Tal vez tus hijos también están clamando como el pequeño Ismael que no tenía agua y que estaba muriendo en el desierto. Tus hijos están clamando porque cambie la situación en casa. Tal vez hay enfermedad, hay dolor, hay violencia, no lo sé. Pero igual que a esas mujeres, Dios te ve y Dios te oye y debes creerlo. Y como esas mujeres tienes que estar dispuesta a escuchar a Jesús, dispuesta a decir, sí, 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 sí me ves y sí me oyes. Hay muchas mujeres hoy que se sienten invisibles, pero muchas. No podemos contar todas las que hay en el mundo islámico. Mujeres que han sido maltratadas y que siguen siendo maltratadas, mujeres que viven presas de tanto fanatismo. Pero también en nuestro México hay muchas, miles, tal vez millones de mujeres que sufren violencia intrafamiliar, que sufren de feminicidio, que sufren de miedo de salir a las calles porque ya no sabemos qué va a pasar. Pero el Roy sigue trabajando. Él es el Dios que nos ve y el Dios que nos escucha. ¿Qué nos toca a nosotras? Definitivamente nos toca orar. Una de las partes que más me conmovió de este libro fue que cuando estos misioneros fueron a platicar con Dina y otras mujeres que les contaron sus historias, y hay muchas más que no conté ahorita, que son maravillosas, milagros, sanidades sobrenaturales, no sé, cosas que solo nuestro Jesús puede hacer. Ellas decían, nosotros en nuestra reunión de oración oramos por el mundo occidental, oramos por ustedes. Y para mí fue como un golpe al pecho, al corazón, al estómago,
¿Oramos nosotros por ellos? Hermanas, a lo mejor en nuestras reuniones femeniles debemos de tener un apartado especial y todas las veces que nos reunamos como mujeres, oremos por las mujeres en el mundo que se sienten invisibles y oremos por las mujeres que están viniendo a Jesús y oremos por las mujeres que creen en Jesús, aunque eso lleve una sentencia de muerte, como Dina, como Amina, como Cady. Hay miles de hermanas nuestras en la fe que son hermanas nuestras y que aman a Jesús, pero que sus vidas corren peligro. Oremos por ellas. Pero también compartamos las noticias de Jesús. Dina no para de hablar de Jesús. No importa qué familia llegue al campo de refugiados, ella va y les comparte de Jesús. Si la matan, así dice ella. Si la golpean, la golpean. Ella se siente hasta feliz de saber que está haciéndolo por su Señor. ¿Y nosotras? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de Jesús, del Dios que nos ve, del Dios que nos escucha? ¿Cuándo fue? Hazlo hoy. Manda un mensaje por tu celular, háblale a una amiga que hace mucho no ves, comparte las buenas nuevas porque las mujeres no están solas y no somos invisibles. Dios nos ve. Y en tercer lugar, gózate. Así como Dina vive en este campamento de refugiados con una eterna sonrisa, disfrutando una segunda luna de miel, o primera luna de miel, yo creo, con su esposo, por primera vez disfrutando lo que es el amor, así nos deberían de ver los demás, nos deberían de ver constantemente gozándonos porque Dios es bueno. Ora, comparte, gózate. Aprendamos, mis queridas hermanas, de las hijas de Agar. Estas hermosas y bellas mujeres que viven en lugares muy difíciles, que viven situaciones que tú y yo no nos imaginamos, pero que están escuchando de Jesús y a quienes Jesús está viniendo. Sí, a lo mejor de maneras que para nosotros son diferentes, pero ellas están ahí, dispuestas a compartir del Dios que las ve. No eres invisible, hermana, no somos invisibles. Dios nos ve, El Roy. Compartamos y gocémonos en esas noticias. Amén.